Investigación confirma que 2 dosis de la vacuna contra COVID-19 no son suficientes para frenar el avance de Omicron. En una reciente publicación dada este 11 de diciembre de 2021 por la Universidad de Oxford, se indicaría que las dosis, hablamos de AstraZeneca y Pfizer, a 2 dosis no sería suficiente para poder evitar el avance de la variante Omicron. En este video vamos a hablar sobre esta investigación y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar de una reciente investigación que ha sido publicada este 11 de diciembre, en donde la Universidad de Oxford confirmaría que 2 dosis de la vacuna no son suficientes para la variante Omicron. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Así los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día ya van saliendo las investigaciones con respecto a cómo podemos enfrentar a la variante Omicron. Hace algunos días, Reino Unido habría dado declaraciones en un estudio de más de 500 personas que 2 dosis de la vacuna no eran suficientes. Asimismo, el laboratorio Pfizer habría indicado que 3 dosis de la vacuna habrían mostrado eficacia frente a la variante Omicron. Una reciente publicación dada este 11 de diciembre a manera de preimpresión indicaría una neutralización reducida de la variante Omicron, la B11529 del SARS-CoV-2, en suero de post-inmunización. En esta investigación, desarrollada sobre todo por científicos de la Universidad de Oxford, se entendería cuál sería el rol de la vacuna doble dosis, AstraZeneca y Pfizer, en relación a la variante Omicron. En este informe, lo que hicieron los investigadores fue evaluar cuál era la respuesta de las vacunas AstraZeneca y las vacunas Pfizer frente a la variante Omicron. La investigación analizó los sueros de pacientes vacunados con estos inmunizantes y sobre todo se les expuso en laboratorio a la presencia de una versión viva de la variante Omicron. Los resultados claramente evidenciaron que la neutralización frente a esta variante reducían de manera marcada al tener los pacientes estas 2 dosis. Una situación bastante preocupante que sobre todo indicaría que las 2 dosis de la vacuna contra COVID-19 no serían suficientes para poder bloquear el avance de la variante Omicron. Esta situación confirmaría ya el estudio que se hizo días atrás con respecto al laboratorio Pfizer, en donde en Sudáfrica habían evaluado cuál era el rol de las 2 dosis frente a la variante Omicron y habían confirmado de que no neutralizaban a esta variante. Una tercera dosis, el laboratorio Pfizer había desarrollado un trabajo y había mostrado que sí podría bloquear el avance de la variante Omicron, evitando la enfermedad sintomática. Estos puntos son marcados, dado que ya se sumaría la investigación a que el esquema que hoy día se debe optar frente a la variante Omicron a nivel de los países es considerar las 3 dosis o la dosis de refuerzo. Situación bastante preocupante, dado que en Reino Unido actualmente han incrementado los casos de Omicron y ya este 13 de diciembre se declararía el primer paciente fallecido por variante Omicron en territorio británico. Y esto es un punto importante a tomar en cuenta, dado que si sigue avanzando la infección por Omicron, teniendo en cuenta que tiene una alta transmisión de contagios, lamentablemente el número de fallecidos va a incrementarse. Ya en estudios de investigación publicados a manera de preimpresión, habrían identificado los escenarios que pueden presentarse en Reino Unido, los cuales son desalentadores, viendo que en el escenario optimista se registrarían 25.000 fallecidos al 30 de abril de 2022 y en el escenario pesimista 75.000. Situación que indicaría la gravedad que tendría la variante Omicron en este momento de la pandemia. Es por ello que los países están optando en asegurar la dosis de refuerzo. En un comunicado este 13 de diciembre, el primer ministro Boris Johnson habría indicado que se adelantará el uso de la dosis de refuerzo a toda persona mayor de 18 años. Y es muy importante que esta situación estaba prevista
para enero 2022. Pero dado el avance, la gravedad que se está registrando en Reino Unido, han decidido adelantar la vacunación de la tercera dosis. Reino Unido actualmente enfrenta una vacunación de 2 dosis que llega al 70% y de 3 dosis que llega a menos del 33%. Situación que no va a poder hacerle frente al avance de la variante Ómicron. Es por ello que se ha optado, en primer lugar, declarar alerta sanitaria número 4, en donde se confirma el incremento de casos acelerado de Ómicron, y en segundo lugar, acelerar la vacunación de tercera dosis y sobre todo cambiar el esquema de 6 meses a 3 meses, en donde las personas que ya recibieron la segunda dosis a los 3 meses pueden recibir la tercera dosis. La situación que enfrentamos hoy en día con respecto a esta variante Ómicron es preocupante. Ya hay comunicaciones de científicos expertos en donde indicarían que no solo sería Europa el problema actual. La India ya registró la variante Ómicron en su territorio, ya está comunicando que se espera que probablemente la tercera ola que enfrente la India pueda ser por Ómicron, y esto podría originar una nueva variante como lo que conoció el mundo en relación a la aparición de la variante Delta. Es importante tomar en cuenta que estamos viviendo una situación bastante preocupante. Las vacunas, 2 dosis, no protegen de la variante Ómicron. Estudios que se han hecho para AstraZeneca y para la vacuna Pfizer. Esto debe ayudarnos a meditar y a los países a reflexionar sobre todo en tratar de priorizar la dosis de refuerzo, dado que será la manera de poder hacerle frente al avance de Ómicron. Las medidas de protección personal, mascarillas, distanciamiento social y protector ocular siguen siendo efectivas y útiles. Es muy importante no bajar la guardia, considerar que estamos frente a una nueva etapa de la pandemia, frente a una nueva variante con una gran capacidad de transmisión, y nosotros no debemos estar bajando la guardia con respecto a ello. Debemos conocer la preocupación de esta variante y sobre todo actuar de manera oportuna para evitar complicaciones. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación. Este 11 de diciembre, de manera de preimpresión, se habría publicado un trabajo de investigación a través de investigadores de la Universidad de Oxford, en donde se confirmaría que las vacunas contra COVID-19 AstraZeneca y Pfizer a 2 dosis no serían suficientes para neutralizar a la variante Ómicron. En un estudio, en base al análisis del suero de pacientes vacunados, se habría expuesto a una versión viva del virus Ómicron y los resultados habrían demostrado de que el suero no neutralizaría a la variante Ómicron. Con este estudio se confirmaría que 2 dosis en la vacuna COVID-19 no serán suficientes para la variante Ómicron. Ello ha conllevado a que ya Reino Unido esté adelantando la tercera dosis, sobre todo dado que este 13 de diciembre había declarado la primera persona fallecida por la variante Ómicron. Estamos frente a una nueva etapa de la pandemia. Es muy importante conocer que el esquema de vacunación que va a ayudar a las personas es de 3 dosis y no debemos bajar la guardia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información.
Nos veremos en un próximo video. Saludos.